Cordial saludo, mi nombre es Haider Alejandro Jiménez Ortiz, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy en el curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía. Hoy vamos a hablar sobre Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. Para empezar, ¿quién es Paulo Freire? Paulo Freire, 1921-1997, fue un educador brasileño del siglo XX. Se dio a conocer por su obra más importante, Pedagogía del oprimido. Nació en una familia de clase media en uno de los lugares más pobres en Brasil, Recife, capital del estado de Pernambuco. Dada su situación y dificultades de sobrevivencia, señala en una de sus obras que estos problemas sociales influyeron en su pensamiento educativo. También adoptó el catolicismo de su madre y lo usó en las luchas educativas para elevar la clase de las personas analfabetas. Continuando, ¿qué es una persona analfabeta? Analfabeta se le considera una persona que, dada por la situación económica o personal, no posee las capacidades básicas de lectura y escritura. Freire, al transcurso de su estancia en Brasil, quería ayudar a las personas olvidadas por el gobierno, dándoles y ofreciéndoles la oportunidad de salir de su analfabetismo. Aunque en muchas ocasiones, gracias a su título en doctor en Filosofía e Historia de la Educación, logró cambios en diferentes regiones en base al analfabetismo, con la caída del presidente Goulart, quien apoyaba su manera de instruir, y la subida al poder del general Castelo Branco, el cual impuso y clausuró la educación que no fuera tradicional. Esto llevó a una serie de problemas contra Freire, lo cual provocó que fuera desterrado de su propio país, llegando hacia Chile. Chile se convirtió en su segunda patria, logrando allí publicar su primera obra, Educación como práctica de la libertad, en el año 1967, y en ese mismo año fue vinculado como profesor invitado en la Universidad de Harvard. Después escribió su obra, Pedagogía del oprimido, la cual le permitió darse a conocer ante el mundo. Tiempo después volvió a su país natal, Brasil, donde luchaba por la educación pública y popular y democrática para las mayorías. ¿Cuáles son las metodologías para su desarrollo? Son dos las metodologías usadas por Freire. La primera es la pedagogía del oprimido, que fue una obra publicada en el año 1970 en México, debido a que el autor en esos instantes se encontraba desterrado de su país natal, que era Brasil. Fue una obra tan popular que actualmente se encuentra traducida a más de 20 idiomas. Su base principal es la opresión por la fuerza social y la liberación de la persona, ya que Freire consideraba que el mundo está constituido por opresores y que la educación, que es su idea principal, estaba constituida por la llamada educación bancaria, de la cual claramente les beneficiaba a los privilegiados económicamente, y la clase media y baja eran los oprimidos. Acá tenemos una cita bibliográfica. Dice así: por ello, dice Freire, los opresores siempre estarán presentando dificultades cuando los educandos van descubriendo su propia realidad. Creo que es bastante clara la idea a lo que se refiere el autor en esta cita. Cuando el opresor ve y se da cuenta que la comunidad oprimida está avanzando, ¿qué es lo que hacen? Ellos se asustan y crean nuevas reglas para impedir el enriquecimiento educativo. Nos privan el derecho. Tenemos otra cita bibliográfica. Dice así: los educandos se convierten en educandos educadores y los educadores se convierten en educadores educandos. Creo que esto nos da a entender que esta nueva dinámica implementa el autodescubrimiento y la liberación del opresor, mediante el intercambio de los roles, permitiendo así mayor comodidad y seguridad de sí mismo, que en sí es la base principal de Freire. Continuando, encontramos otro aspecto relevante, y es el diálogo en base al descubrimiento de la realidad. Esta permite mayor comprensión y comunicación del hombre hacia el mundo, y justo a este se le agrega la creatividad y la transformación, que es un derecho universal sin depender de la clase social. El segundo método es el método Freire de la analfabetización.
Este método nace en la mitad del siglo XX, a mediados de la mitad de la Segunda Guerra Mundial, donde se buscaba por medio de programas intensos de analfabetización lograr erradicar la ignorancia del hombre hacia su misma especie. Freire también buscó con su nuevo método que el hombre aprendiera a conocerse a sí mismo y implementaran esos conocimientos en la vida social, cultivando el espíritu crítico. Aunque este método es muy conocido, va muy de la mano con la pedagogía del oprimido. Siempre se busca que se complemente y en conjunto su base principal es que el hombre sea libre. Freire, al transcurso de sus obras, intentaba que el hombre dejara de ser oprimido por la clase social alta y forjara su propio camino de libertad. Como conclusión, podemos decir que Freire fue una persona excepcional en el transcurso de toda su vida. Siempre trató de ayudar a las personas menos privilegiadas en cuanto a educación. Y es algo digno de admirar. Hubo un aspecto que pasó con él cuando él se dio cuenta que los alfabetos no podían votar. Freire, cuando empezó a lanzar su nueva educación, enseñó a más de 3 millones de personas. Cuando hubo la caída del presidente que lo apoyaba, todo esto cambió. Porque claro, al darse cuenta el nuevo presidente de lo que estaba haciendo Freire, que estaba creando nuevas personas y que les estaba dando la oportunidad de que conocieran cómo son las cosas, de conocieran la realidad. Obviamente para el gobierno no les favorece. Entonces lo que hicieron fue sacarlo del país. Simplemente por el hecho de querer ayudar a su pueblo. Freire se fue, se educó más, se dio a conocer ante el mundo y volvió otra vez a Brasil. Enriquecido de conocimiento, llegó a brindarles otra vez oportunidades a los que la necesitaban. Y creo que esa es la mejor enseñanza que nos puede dejar él. Ayudar a los menos privilegiados en cuanto a educación. Nosotros que tenemos la oportunidad y que tenemos las herramientas para generar conocimiento, para adquirir conocimiento, para las redes sociales, entonces nosotros tenemos el deber de comunicar eso a los que lo necesitan. Y creo que eso es la mejor enseñanza que nos puede dejar él. Creo que eso es todo, entonces muchas gracias, nos encontraremos en una próxima.